Es una de esas obras pequeñas en magnitud, pero grande en repercusión, el bypass ferroviario de Almodóvar del Río, un tramo que ahorrará un buen puñado de minutos a varias rutas andaluzas y que tras varios retrasos por fin se ha dado fecha a su conclusión. Un anuncio que ha venido acompañado de más novedades, como que en 2025 se espera tener en obras todos los tramos de la variante de Loja. Ha sido en la fructífera reunión de Óscar Puente con la Junta celebrada en Granada el pasado viernes, donde aparte de avanzar en el proyecto de integración del tren en esa ciudad o lo ya contado en otro vídeo de la alta velocidad Huelva-Sevilla, se dio un anuncio muy esperado, la fecha final del bypass de Almodóvar del Río, al sur de Córdoba, el tramo que evitará tener que entrar en la ciudad califa e invertir la marcha y ahorrar unos notables minutos a los viajes entre Sevilla, Málaga o Granada, y que parecía estar sufriendo retrasos importantes. El ramal que une las líneas de alta velocidad Córdoba-Málaga y Madrid-Sevilla mediante un trazado en forma curva a la altura de la localidad cordobesa con su icónico relieve estará concluido y puesto en servicio en 2025 a falta de los últimos remates y las pruebas pertinentes. Un tramo que acortará en torno a 20 minutos los desplazamientos actuales entre las ciudades con servicios de alta velocidad, especialmente la ruta Sabán entre Sevilla y Málaga y Granada. De esta forma, las dos ciudades más pobladas de la región quedarán unidas en 1 hora y 40 minutos, mientras que entre la capital andaluza y la ciudad de la Alhambra el viaje se quedará en unas 2 horas y 10 minutos. En cuanto a Antequera ciudad, su tiempo con Sevilla bajará hasta la hora y 20 minutos y Puente Genil Herrera bajará de la hora, teniendo en cuenta que al perder la parada de Córdoba, al menos en parte de los trenes diarios entre esas ciudades, una vez se ponga en servicio el nuevo tramo, se reestructurarán todos los horarios y quedará por saber si Renfe dejará de prestar servicios a Van con Córdoba o solo en parte, probablemente la mitad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que hablamos de una obra que, pese a su escasa longitud, tenía bastante más complejidad de lo esperado y ha sufrido varios retrasos desde que en 2020 empezaron los trabajos, cuyo presupuesto ha ido ascendiendo desde los 11,9 millones de euros por los que se licitó hasta al menos 28 millones. En febrero se comunicó que faltaba el montaje de vías, electrificación y control de tráfico o señalización, y ahora al fin se habla de tenerla lista y en servicio para el próximo año. Si bien, y como viene siendo habitual con el actual ministerio, se ha evitado dar una fecha concreta para evitar quedar mal en caso de retrasos. Sin embargo, este anuncio, siendo en el fondo muy básico, parece querer tapar la negativa a relanzar el proyecto de eje transversal andaluz, que recordemos fue una de esas obras canceladas por la crisis económica de la pasada década, a pesar de tener ya tramos muy avanzados y haberse invertido en ella más de 270 millones de euros, una quinta parte de lo presupuestado en ese momento. Ahora el actual gobierno de la Junta está tratando de convencer al gobierno central para que se retome, un proyecto que enlazaría de forma casi recta Sevilla y Antequera, incluso con la posibilidad de paso y parada por el aeropuerto de San Pablo, y que dejaría el viaje entre Málaga y Sevilla en 50 o 55 minutos, mientras que los tiempos con Granada, una vez acabado todo el trazado, podría bajar de los 80 minutos. Tal es el interés del Ejecutivo liderado por Juanma Moreno Bonilla, que ha ofrecido la posibilidad de correr con parte del gasto de la obra para agilizarla, pero de momento parece que sigue sin tener el visto bueno desde Transportes. De hecho, el bypass de Almodóvar del Río fue la solución que el gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante para solventar en parte la cancelación de dicho eje transversal. Habrá que esperar, por tanto, para saber más al detalle la fecha para que este pequeño pero relevante tramo sume etapas y sea abierto al tráfico, y también para comprobar si los ahorros de tiempo de viaje que conllevará serán suficientes para que más viajeros se suban al tren y ojalá que más pronto que tarde se vaya desencallando el eje transversal, que cambiaría por completo los desplazamientos sobre raíles entre buena parte de la región andaluza. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.